Romanos 11, vamos a leer versículo 33 al 36, seguir con esta doxología. Comienza así, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Estábamos cantando el que pidió Mauro esta semana en el campamento de familias. Y cuando estábamos cantando, el Señor me trajo Romanos 11:36 a acoplar con el Salmo 18. David dijo, en mi angustia invoqué a Jehová, así comienza el Salmo. Hablando de la angustia, David, y las angustias vienen de parte de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, de él, la angustia. Pero David clamó a Jehová, y la Biblia dice, Jehová se enojó. Se airó por la situación en la que estaba pasando David, y descendió los cielos y bajó para librarlo. Eso es por él. Pero termina y cantamos en el 25, bendito sea Jehová. Eso es para él. Y van a ver a través de toda la Escritura este principio de Romanos 11:36. Que Dios es la fuente de toda angustia, para que clamemos a Él, para que Él descienda a ayudarnos, para que Él luego reciba toda la honra. Por eso David dijo en Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es por Él, para Él, es de Él, por Él y para Él son todas las cosas siempre. Por eso Job lo expresa en el capítulo 5 cuando dice, Él hiere y Él sana. Él crea la herida y luego la sana. Es Él. Y, bueno, el versículo que teníamos para hoy, Romanos 1:18, que Mauro, Isaías 45:7. Yo hago todas estas cosas, dice Jehová. Yo hago todo esto. Creo la adversidad. Hago las tinieblas y la luz. ¿Es Dios detrás de todo esto? ¿Habrá algún mal en la ciudad? Pregunta Amós, que yo no lo haya hecho. No tiene problemas Dios. Es decir, yo soy, como dijo Quero, no tiene que dar explicaciones Dios. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4, ¿quién hace al sordo? ¿Quién hace al ciego? ¿Quién hace al mudo? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, pensando en esto nomás, Romanos 11:36, aparece en todas las circunstancias de la Escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Déjenme empezar, vamos a tratar la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Habíamos hablado de la profundidad, profundidad, y déjenme volver un segundo atrás, estamos acá. Profundidad. Y quizás es una expresión de alabanza que todavía no ha surgido de tu corazón. Si has conocido la gracia en verdad, la gracia sobre tu iniquidad, sobre tu pecado, sobre tu vida triste del pasado, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, deberías decir en ese conocimiento pasado, oh profundidad. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vamos a tratar esa frase esta mañana. Pero déjame llevarlos primeramente a pensar en la riqueza de Dios. Y vamos a pensar un poco en esa riqueza. Dios era rico cuando no había plata, ni oro, ni joyas, ni piedras preciosas, ni bancos, ni riquezas, ni petróleo, ni hierro. Nada de este mundo que lo hiciera rico. O sea, cuando no había universo. Era rico cuando no existía el universo. Su riqueza no está sujeta a las cosas. Era rico en sus atributos, desconocido para todos, excepto para Él. Cuán infinitamente rico era, es y será.
El universo que Él creó, el mundo que Él hizo, no añadió a su riqueza. Lo único que hizo es manifestarla, pero no le agregó a la riqueza de Dios. Cuando pensamos en Dios, en esta frase de Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, en el Nuevo Testamento, vamos a ir ahí ahora, pero en el Nuevo Testamento, la riqueza de Dios siempre está sujeta a la naturaleza de Dios. A través de todo el Nuevo Testamento, la riqueza de Dios está sujeta a la naturaleza de Dios. Lo primero que anoté, pensando en esto, es eterna. ¿Qué quiero decir con esto? No fue rico cuando hizo el mundo ni aumentó su riqueza. Su riqueza es innata en Él, o sea, que Dios ha sido rico siempre. Ustedes se acuerdan un pasaje muy famoso, es el de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice, y conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, y uno dice, ¿qué está hablando? De algún tesoro terrenal. Nuestros conceptos de riqueza siempre pasan por dinero, por plata, por oro, por piedras preciosas, por alhajas, por tierras. Ya vamos a ir ahí. Pero su riqueza siempre ha sido eterna. Cuando no existía el universo, cuando no había tierra, cuando no había oro, cuando no había plata, cuando no había piedras preciosas, era eternamente rico. Segundo, está en Él. Y podemos agregar, es Él. Cuando la Biblia dice, oh profundidad de la riqueza, de las riquezas, algunos hablan de tres aspectos en la interpretación de esa frase. Si quieren, después pueden examinar distintos comentarios sobre el tema, pero algunos dividen en tres partes ese versículo. Dicen, oh profundidad, primeramente riquezas, luego sabiduría, luego conocimiento. Mi entendimiento es que Pablo está hablando de dos cosas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, y está hablando de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Vamos a ir ahí. Déjenme decirles esto. Está en Él y es Él. Cuando la Biblia habla de las riquezas de Él, se refiere siempre a su naturaleza. Nada fuera de Él, sino todo lo que está en Él. Para entender esto, déjenme llevarle a tres aspectos. Su riqueza, para hacer entender nuestras mentes finitas, porque ese es el problema, y Sproul habla de esto. Pero dice que Dios tiene que descender a nuestra mente y a nuestro entendimiento para darnos alguna explicación que nosotros podamos entender. Y para hacer entender nuestra mente finita, podemos ver tres aspectos de esta riqueza de Dios. Cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, podemos verlas en este aspecto primero. En su posesión, en su creación y en su persona. Todo apunta siempre a su persona, lo vamos a ver. Pero déjenme llevarles primeramente a su posesión. Sin contemplar la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios, primeramente pensando en su riqueza, su posesión. La Escritura dice, Dios es rico por ser dueño de todo. Acá vienen las citas. De Jehová es la tierra, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Conforme a Salmo 24, versículo 1, es dueño absoluto de todo. De Jehová es la tierra, de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Piper, pensando en esto esta semana, escuchando su sermón sobre esta frase, dice, ¿el pez se puede revelar al agua? Es una pregunta. ¿O el ave al aire o el gusano a la tierra? O sea, es el medio de su existencia. Viven en ellos y por ellos. Nosotros vivimos en Él y nos movemos en Dios. O sea que desde el pestañear, desde el respirar, desde el latir de corazón, de la reproducción de nuestras células, de todo lo que sucede en nosotros, en Él vivimos, dijo Pablo, y nos movemos y somos. Pero va más extenso. Escuchen Moisés en Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová
tu Dios, son los cielos. Algunos hacen referencia a eso simplemente la atmósfera. Los cielos de los cielos, el universo, lo cual cita Salomón en 1 Reyes capítulo 8. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Está limitado el texto todavía. Pero aquí Moisés agrega algo que dijo David en Salmo 24. En Salmo 24 David dijo, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero no especifica. Cuando llegamos a Moisés, Moisés dice, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Pero acá hay un faltante. ¿Cuál es? El que cita Nehemías. Escuchen a Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú edificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Acá viene la posesión de Jehová. La posesión de Jehová. Pero sigo pensando en esto de la plenitud. Escuchen lo que le dice Dios a Faraón a través de Moisés. Le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Él es el dueño. O sea, ¿qué quería comunicar Dios por Moisés a Faraón? Un concepto, una cosa, que la tierra tiene dueño. Que todo lo que está sucediendo, lo que tú ves y lo que tú oyes y lo que tú percibes es Dios obrando a través de los truenos, el granizo, son de Él, le pertenecen a Él. Dios es el dueño de todas estas cosas. Salmo 50, David dijo, si yo tuviese hambre, le dijo Dios a David, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. No agregué el texto ahí de David que dice, todas las bestias del campo son mías. Si yo tengo hambre, no te lo voy a pedir a ti, me agarro yo un animal para comer, pero no necesito hacerlo, pero todo es mío. ¿No entiendes eso, David? Salmo 89, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Qué? Cristo habló acerca de esto en Marcos capítulo 8, versículo 36, cuando habló acerca de el hombre que quiera alcanzar todo y perder su alma. ¿Qué aprovechará el hombre, dijo Cristo, si ganare todo el mundo y pierde su alma? Y acá hay un tema de conflicto, hermanos. Lo he pensado mucho en mi mente, pero fueron las palabras de Satanás en la tentación de Cristo, cuando le ofreció los reinos del mundo. ¿Ustedes se acuerdan? Dijo una frase interesante. Dijo, todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados y a quien quiero lo doy. Indirectamente, Jehová provee a hombres a través de Satanás de lo que tienen. Si no, solamente tienen que ir a Apocalipsis capítulo 13, donde el anticristo recibe toda su autoridad y poder del diablo. Pero sabemos que esa autoridad es de Dios. Es interesante como Satanás mira a Cristo, el que le dio ese poder, esa autoridad, le dice, te lo devuelvo a ti. Te lo vuelvo a dar de nuevo si tú te postras y me adoras. Sigue este concepto en el Nuevo Testamento, Pablo, en 1 Corintios 10, 26. Y ¿saben qué? Es interesante que tome este concepto en la carnicería. Porque era un tema que estaba tratando de la libertad de creyentes de comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Y dijo, si entras a la carnicería, no preguntes por causa de la conciencia si fue ofrecida a los ídolos o no. No preguntes, directamente compra la carne y cómela. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y sigue Pablo, no termina ahí. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia, y vuelve a citar, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta semana el pastor que estaba predicando en el campamento de familias
nos hizo pensar un poco en Juan 3:27. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado al cielo. Y ustedes conocen, Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, es todo de Él, le pertenece a Él. Pablo lo citó en Hechos capítulo 17 cuando habló acerca, Él es quien da todo, vida, aliento y todas las cosas. ¿Por qué? Porque está expresando que Él es dueño. La tierra y su plenitud son de Él. Me gusta la frase de de Ezequiel, capítulo 33. Todas las almas son mías. Lamentablemente, no para salvación, pero todas las almas son mías. No hay un alma que se posea por sí mismo. Todas son adueñadas de Jehová. Ahora déjenme llevarles un poquito más a este tema de las riquezas de Dios. Dios da las riquezas, de Él procede. Este versículo es famoso, lo cantamos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, dijo David. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Salomón, Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo honesto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia, gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Toda la fuente de Salomón, ya sea en su mente o en sus posesiones, le pertenecía a Dios. No puedes mirar a nada que no tengas. Mauro recibió trabajo esta semana. ¿De dónde procedió? Estuvimos orando, hemos estado orando meses por él. ¿De dónde procede esto? No de alguna buena actitud nuestra. Le pertenece a Dios. Él hace al rico y al pobre. Escuchen Job 34:19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de ¿quién? Es humano. Él hace al pobre, Él hace al rico. Los cité, Lucas, esto es tremendo, esto de Proverbios capítulo 3, dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Las riquezas y las honras están conmigo, riquezas duraderas y justicia. No hablamos de simplemente uno momentáneo. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Seguimos. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios. El hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Triste. Simplemente le digo, voy a volver a él un segundo, pero le quiero decir esto, hermanos. Salomón es un caso extraño, porque le pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo, pero no para gobernar su naturaleza. No para gobernar sus pasiones desordenadas. Debía haber orado primero, Señor, líbrame de desagradarte todos los días de mi vida. Yo entiendo que yo no puedo gobernar a este pueblo y necesito saber gobernar. Y era joven, Salomón era joven, entiendo eso. Pero Salomón se perdió en la necedad. ¿Cómo puede ser un hombre tan sabio? Terminó siendo tan necio. Es Salomón que escribe en el capítulo 7 de Eclesiastés y dice, el corazón del sabio está en la casa del luto y el corazón del necio en la casa del banquete. Es Salomón que se da cuenta de la necedad. Entregué mi corazón en el capítulo 2 de Eclesiastés a todo lo necio.
es que ya tenía la advertencia de Dios en Deuteronomio 17, si solamente leía ese capítulo. ¿Lo debía haber leído? Sí. Lo tendría que haber leído porque era mandato de Dios al rey que haga una copia de la ley que está a la mano derecha del sacerdote en el arca del testimonio y que la copie con su mano y que lean él todos los días de su vida. En algún momento Salomón iba a leer Deuteronomio 17, dice, no tomarás para ti muchas mujeres. Ese era el mandato de Dios al rey. No tomarás, porque desviarán tu corazón. Desviarán tu corazón. El problema de Salomón es que sus muchas mujeres no eran meramente judías. Con un Dios en mente. Muchas las mujeres que tuvo venían con dioses de todos lados. Y la Biblia dice, desviaron su corazón y Salomón dejó al Dios verdadero y empezó a adorar lo falso. Y la Biblia dice, la ira de Jehová se encendió contra él. Cometió la aberración más necia. La que está citada en Romanos capítulo 1, la que está citada en Isaías capítulo 44. ¿No tiene entendimiento mi pueblo que se inclina a adorar al leño y a la piedra? Salomón se fue de ser el hombre más sabio a ser el hombre más necio. La Biblia dice, su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. No me puede pasar a mí, pastor. Salomón comenzó con 2 visitas de Jehová. En esas 2 visitas, Dios le abrió un cheque en blanco para que pida lo que quiera. Y Salomón tuvo un principio tremendo con Dios y no acabó bien su carrera. Realmente tenemos una historia triste al final en la vida de Salomón. Pero una cosa más triste sucedió, es que empezó a ser un idólatra, un insensato. El segundo aspecto, y lo digo simplemente para que pensemos que me puede pasar a mí como te puede pasar a ti, si no es por la gracia de Dios. Hermanos, no somos libres de estas cosas. El pastor Ricardo mandó una nota esta semana a los pastores de un famoso escritor de Estados Unidos llamado Philip Yancey. Y él ha estado ocultando un adulterio hace 8 años. Y se descubrió. Y bueno, está rogando perdón y todo lo demás, y restaurar su matrimonio y todo lo demás. Él ha escrito un montón de temas. Un libro que yo leí de él, junto con un médico, sobre Soy maravillosamente creado. Tremendo libro. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera de nosotros puede estar ahí, hermanos. No somos libres de ninguna de estas cosas. De arruinarlo todo. ¿Por qué? Porque sucede lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 10 cuando dice, como la pequeña mosca que arruina el perfume, así es una pequeña necedad que arruina los sabios de un hombre. Una pequeña necedad, no tiene que ser mucho, pero destruye. Entonces, la riqueza de Dios está asociada al adueñamiento de Dios y que todo procede de Él. Él es dueño de todas las cosas. Escuchen, Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Y siempre esto me hace pensar cuando voy a Dan y lo veo en el huerto con todo lo que había ahí. Y uno se acerca a Dan y dice, ¿quién te dio todo esto? Y Dios. ¿Algo es tuyo? No, es todo de Él. Todo esto que tengo es de Él. Más fue cuando se despertó del sueño y apareció Eva. Ahí se dio cuenta, ella es realmente un don particular de Dios. Es de Él. O sea, Él es el dueño de todo esto. No me malentiendas, hermanos, pero tus hijos le pertenecen a Dios. No pongas tu corazón sobre ellos. No los honres más que a Dios. Samuel dice a Elí, le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Esa fue la gran prueba de Abraham con Isaac, ustedes lo saben.
Y cómo entender que el Padre eterno no se aferró al Hijo eterno. Lo entregó por todos nosotros. Pero ahora vamos a su creación. Y aquí es el concepto de riqueza oculta. Fíjense el texto, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo sé que hay varias interpretaciones ahí. Pero dice la Escritura, de modo que lo que se ve, lo que vemos con nuestros ojos en este momento, aquello que Pablo citó en 2 Corintios 4, versículo 18, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Pero las cosas que se ven, ¿de dónde fueron hechas? Imaginémonos sin universo y como era antes, no sé, porque la Biblia no explica, simplemente estaba Dios, tan solo Dios. Y todo lo que rodeaba a este ser, hasta donde yo entiendo, era el gran nada. Y entonces nosotros ponemos en la ecuación Dios más nada. La evolución dice nadie más nada igual todo. La creación dice Dios más nada todo. Aquí está su riqueza. Es rico porque posee la nada, que para él nada es todo. Él puede tomar nada y hacer un universo. ¿Qué clase de riqueza es eso? Él puede tomar la muerte y hacer la vida, tinieblas y luz. Él puede tomar nada y hacer un mundo, un universo. Y yo estar mirando y decir, ¿qué hay acá? Dice el Señor, nada. ¿Y no se acuerda cuando estaba con Agar en Génesis 16? Ella estaba ahí muriéndose de sed con su hijo. Y la Biblia dice, Dios le abrió los ojos para ver una fuente. Fuente estaba ahí. Pero estaba, o Dios la hizo en ese momento. Él puede hacer manantiales en el desierto, dice Isaías. Él saca agua de la roca. Él toma agua, que es agua, y la convierte en vino. Él toma 5 panes y 2 peces y alimenta a una multitud. Ahí hay algo, ahí tiene algo. Pero en el universo, conforme a Hebreos 11, Él hizo todo lo que no se veía. Esta nota que sigue de Piper. Hizo todo lo que vemos que no se veía. Dios es rico porque Él puede hacer todo lo que quiere hacer de lo que está, de lo disponible que es nada. Nada hay un montón. La riqueza de Dios no es lo que Él tiene, sino más aún lo que no existe, lo que no se ve. Lo que nosotros llamamos nada, Él puede tomar nada y hacer todo lo que vemos. O sea que nada también es su fuente de riqueza. Nosotros necesitamos recursos para hacer. Él no. Él no necesita recursos para hacer nada. Él tiene nada y ahí hay gran riqueza. Por eso vemos estas cosas insólitas en Dios. Ahí está hablando con Moisés y dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara. Dice, con eso vamos a ir lejos. ¿Qué puedo hacer con este pedazo de madera? Montón. Pero es un pedazo de madera. Pero vamos a hacer un montón con esto. Vas a tirar ese huevo de culebro, la vas a agarrar de nuevo, en tu mano va a ser madera, te vas a parar al lado del Mar Rojo y van a pensar que la madera se va a abrir, el mar, va a haber un viento recio, va a pasar y todo con este pedazo de madera. Pero no es nada. Para vos. Para mí es un instrumento para usar para mi gloria. Porque lo que hace el pedazo de madera es pone todo su énfasis en mí. Y ahí está Gedeón luchando con llevar un gran ejército a pelear. Y Dios le dice, no, son demasiados. Vamos a hacer esto, vamos a ir descartando. Vamos a ver cómo toman agua. Y se inclinan. Y cuando se inclinan a tomar agua, ¿cuántos tomaron agua como un perro? Dice 300 nomás. Vamos a agarrar esos 300.
Bueno, dice, agarren las espadas, 300, esto es una locura, hay 130.000 del otro lado, 300, esto es una locura. Y dice, no, espadas no. ¿Y qué vamos a usar? Dice, un cántaro, una trompeta. Dios dice, tenés que hacer todo vos, entonces, claro. Todo va a ser para mi honra, para mi gloria. Entonces, yo quiero que vos tengas nada. Porque yo puedo tomar nada y hacer todo. Una y otra vez la Escritura remarca esto. Yo ya lo cité a esto, pero déjenme llevarles a lo que dice la Biblia de su persona en riqueza. Ya lo he citado a esto, pero empecemos con Romanos 2. Fíjense. O menosprecias las riquezas. Clase, fíjense que habla de carácter. Benignidad es un atributo. Paciencia, atributo. Longanimidad, atributo. Las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Cuando entiendes esto, va bastante profundo el tema. Seguimos. Romanos 9:23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Nosotros no hemos entrado ahí. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Seguimos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, esto es el evangelio de nuestra salvación, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, acá viene, es rico. Es rico. ¿En qué clase? En perdón, en gracia, en misericordia, en bondad. Pueden poner la lista ahí de sus atributos. Es rico para con todos los que le invocan. Ya citamos pero menciona sabiduría y la ciencia de Dios. 2 Corintios habla acerca de Él siendo rico se hizo pobre. Pablo cita esto de nuevo en Efesios 3:8. Pero fíjense Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que hay una abundancia en Dios. Efesios 1:18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí se da vuelta la tabla. Esto lo escuché de un pastor años atrás, nunca me voy a olvidar cuando lo enseñó. Cuando dijo el texto de Efesios 1:18, escúchenlo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Entienden el texto aquí? ¿También? Esta es la riqueza que Dios tiene don de clase. En ti. En ti. Cuando Él te compró, se volvió rico. Tú dices, yo no valgo nada. No, pero de una forma, Dios estima a tu persona como riqueza de la gloria de su herencia. Clase es su herencia. No es mi herencia en Él, es su herencia en mí. Dios tiene herencia en ti. Como yo tengo herencia en Él y es eterna, Él tiene herencia en mí. Los ángeles van a adorar a Dios por la herencia de Dios en mí. Están creciendo en el conocimiento de Dios y de su gracia cuando me miran a mí. Eso lo dice Efesios 3:10. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y este tema es tan abundante, lo hemos estudiado de vez en cuando, por su gran amor con que nos amó. Pero cuán grande es esta riqueza de su misericordia. No la entendemos. Piper, creo que Sproul también, MacArthur, otros lo han enseñado. Pero déjenme decirles esto. Cuando tú pises la eternidad y seas transformado a la semejanza del glorioso cuerpo de Cristo, tu mente no va a ser infinita. Tu mente va a seguir siendo finita. Obviamente
vas a tener otra aptitud, otro conocimiento. Entonces conoceré como fui conocido. No en su totalidad, sino que ahí voy a empezar a entender y comprender. Pero es empezar a entender y comprender. Es Efesios 2:7, escúchenlo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, y agrega esto aquí, abundantes riquezas. No solo la riqueza de su gracia, sino las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra mostrar es enseñar. ¿Qué significa? Que Dios va a enseñar de su bondad en Cristo a su pueblo. ¿Cuánto tiempo, clase? ¿Qué dice el texto? Sí. Oh, es un plan eterno, es un Dios eterno, exige un tema eterno, que nosotros empezamos a aprender de eso en el momento que pisamos el cielo. Es ahí cuando nos empieza a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para nosotros. O sea, esa obra eterna de Dios en Cristo, en la eternidad pasada, la va a enseñar a su pueblo en la eternidad futura y va a seguir por los siglos venideros. ¿Cuánto tiene que enseñar Dios de esa gracia? Miren, si Dios quisiera enseñarnos lo terrenal, nos llevaría miles y miles de años con nosotros. Acá tenemos a Lucía que está estudiando, tratando de cerrar la materia de medicina. Y yo entiendo a los médicos que tienen que seguir perfeccionándose toda la vida y tienen que seguir estudiando porque siempre hay temas nuevos, enfermedades nuevas, cosas que están aprendiendo. No comprenden todas las cosas del cuerpo humano. Es más, uno pregunta muchas veces a médicos en cuanto a alguna situación y dice, en realidad no sabemos de dónde viene. Y una y otra vez, no sabemos de dónde viene, pero bueno, estamos tratando, y siempre está, hace años que estamos con la lucha contra el cáncer. Y algunos dicen, no, ya la descubrieron y todo demás, si lo hubiesen descubierto, les aseguro que todos queremos vivir. Pero este es el tema, estamos aprendiendo, y esto es lo que Dios hizo en mediodía. Cuando Dios creó al hombre en mediodía. Y Él es el que genera todas las enfermedades. Éxodo capítulo 15, me sorprendió un hermano, me dijo, no, las enfermedades son del diablo. Y la Biblia dice que las enfermedades son de Él, son de Jehová. Él hace la enfermedad. Y dije, no traeré ninguna de estas enfermedades que traje sobre Egipto si tú me obedeces. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo creo que es dual este tema, o sea, es todo lo que Cristo posee, pero todo lo que posee es Él. Es todo lo que Cristo es. Las riquezas de Él. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y uno dice, pero yo, pastor, lo que necesito es un laburo. Yo lo que necesito es salud. Yo lo que necesito es esto. Te aseguro que más que salud y más que trabajo es cuando Dios puede darte paz que sobrepasa todo entendimiento y que tu corazón descansa en esa paz. Y dices, wow. Yo no tengo lo que deseo, pero sí tengo. Cristo le respondió esto a Pablo cuando él oraba para ser librado de una enfermedad momentánea en el cuerpo. No sabemos exactamente qué era. Si escuchan el sermón de MacArthur sobre esto, apunta aproximadamente, conforme a comentaristas, apunta aproximadamente 20 diferentes enfermedades que podían ser. Se atribuye a un problema de los ojos. Yo creo, mi humilde opinión, ¿ok? Acá hay doctores de la ley y después podemos debatir el tema, pero yo creo que literalmente, como dice la Escritura, tenía un mensajero, es la palabra griega ángelo, un mensajero de Satanás que me abofeté. Tenía un demonio presente con él todo el tiempo. Algunos dicen que le llenaba de malos pensamientos todo el tiempo, basureaba con porquería todo el tiempo. Pablo luchaba con eso. Puede ser, no lo sé.
No olviden que Satanás puede llenar los corazones de los santos. Lo hizo en Hechos capítulo 5, donde porque habéis dejado que Satanás llene vuestros corazones para mentir contra el Espíritu Santo. Pedro mismo sufrió eso cuando les llenó un pensamiento y miró al Señor y dijo, nunca tal te aconteja que vayas a la cruz. Y ese pensamiento que llenó su corazón no sabía que era diabólico. No tienen tanto cuidado, hermanos, pero déjenme simplemente decirle esto, que Pablo rogó al Señor que fuese librado de esto y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y la palabra ahí, bástate, es la palabra suficiente, es la palabra suficiencia, es la palabra contentamiento que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6. La idea del texto es esto. Está contento con la situación que estás pasando ahora, Pablo, porque mi gracia te hace suficiente para esta hora. No necesitas salud, Pablo. Lo que necesitas es mi gracia. Supera la necesidad de salud. Entonces Pablo dijo, me gloriaré más bien en esta debilidad para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la definición de esa riqueza? Cristo en vosotros. Acá viene uno que no nos gusta mucho, pero está en las Escrituras. Teniendo por mayores riquezas el sufrimiento. Esto enseñó Cristo en las parábolas. Perdona, ¿me puede decir la hora, señora? 7:31. Bueno, 5 minutos más. No vamos a llegar a la sabiduría y conocimiento, pero yo no estoy apurado, ustedes tampoco. ¿Sí? Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo, está hablando Moisés, que los tesoros de los egipcios. Esta palabrita es tremenda, esta palabra teniendo. Después si quieren la pueden buscar los teólogos. Esa palabrita teniendo es la palabra lo que gobierna la mente. Está en Filipenses capítulo 2, cuando dice haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo que gobierna la mente. Lo que gobernó la mente de Cristo fue humillarse para salvar tu alma. Estimó tu vida más preciosa que la suya. Y pasa esto a Moisés cuando estaba en Egipto, que podía disfrutar de los tesoros de los egipcios, pero la Biblia dice que lo que gobernó su mente no era el oro y la plata de Egipto, sino ver a sus hermanos sufriendo y tenía como mayor riqueza. Veía como mayor riqueza sufrir que estar cómodo. Tú miras a personas que han pasado sufrimiento. Estaba pensando, cuando estaba preparando el sermón, estaba pensando en José, por la sabiduría que Dios le dio. Él se presenta delante de Faraón y dice, tienes que escoger un varón prudente y sabio para que maneje ahora estos próximos 7 años de abundancia. Y el Faraón lo miró a José y dijo, ¿hay otro hombre tan sabio como tú? ¿Saben lo que honró Dios en José? Cuando se presentó delante de Faraón, Faraón le dijo, tuve este sueño y me dicen que vos lo podés dar a descifrar. Y enseguida respondió José y dijo, no está en mí. Tremendo. Humildad. ¿De dónde la aprendió? Bueno, los primeros años que vemos a José está alardeando de todos estos sueños que tiene. Ustedes se van a postrar delante de mí, mamá y papá se van a postrar delante de mí, todos ustedes hermanos se van a postrar delante de mí, y se estaban recalentando. ¿Quién se cree que es? Ahora está delante de Faraón y dice, ¿sabes que me viene un sueño en la mente? ¿Vos te vas a postrar delante de mí? No, le dice a Faraón, no está en mí. Desde los 17 años hasta los 30 años pasaron 13 años de pura aflicción. Y la aflicción humilló a José. Era necesario. Y cuando llega delante de Faraón, no está en mí. Teniendo por mayores riquezas de Moisés el vituperio de Cristo. Y tenía un diácono en el norte, que en la primera iglesia donde estaba, Dios puso 2 hombres en esa iglesia que me enseñaron un montón. Primeramente me mostraron que yo no sabía nada, porque yo creía que sabía mucho. Yo no sabía nada. Y uno de ellos me preguntaba
semanalmente que me agarraba bronca. Uno de ellos me preguntaba semanalmente, ¿cómo va el sufrimiento de su vituperio en ti? Él sabía de qué me hablaba. Yo no estoy sufriendo su vituperio. ¿Quieres aprender rápido eso? Sé pastor. Enseguida. Estudió esta semana, pastor. Es un flaco el sermoncito, ¿eh? El otro, ¿cómo predica, Lo dejó atrás usted, Empezás. Y el Espíritu de Dios dice, ¿viste cómo se sufre cuando le dan toda la honra a David? Y a Saúl no le dan la honra, ¿Viste cómo empezás a desboronarte todo y luchás con tu carne porque estás perdiendo los likes? Sufrir su vituperio. ¿Saben quién me lo decía? Un diácono por el cual la iglesia oró como un hombre impío y cuando se salvó, la iglesia le escupió la cara. Ese diácono era de campo y usaba esas camisas norteamericanas que ustedes las conocen, son esas a cuadrados, sí, son de flanela, algo así. Él nunca se puso una corbata y la iglesia tenía un púlpito que era elevado y había que subir por las escaleras. Y ahí solamente predicaba yo porque yo usaba corbata. A él le habían hecho un púlpito de madera allá abajo y él podía predicar abajo, pero él no podía predicar arriba porque él no se ponía una corbata. Y como no tenía corbata, entonces no podía subir a lo más alto. Entonces ponían un púlpito acá abajo. Y le dejaban predicar en la escuela dominical. Y después le sacaron ese púlpito y le dijeron que no podía predicar más. Porque hablaba mucho de Cristo y poco de la carne. Poco lo de la ley, lo que teníamos que hacer nosotros. Entonces, y lo empezaron a enfrentar los diáconos de la iglesia, a pelear con él, casi a piña. Y yo una tarde de verano tenía mi ventana abierta, estaba estudiando, y escucho a mi diácono que vivía ahí cruzando el pasto, tenía su casa, y Eduardo le había venido a hacer un trabajo. Y escucho a mi diácono empezar a gritar, a basurearle como nunca he escuchado, no me sé basureado, entre hermanos. Y le decía de todo. Y mi diácono Eduardo, callado. Se fue a su casa. Yo, después de esa conversación, me fui corriendo, no al que lo basureó, sino al que fue basureado. Y llegué ahí y él estaba regocijando en el Señor de que había podido soportar y sufrir con gozo. Y lo echaron. Lo echaron de la iglesia porque hablaba mucho de Cristo, poco de la ley. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Santiago, noten lo que dice, hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Escuchen, la iglesia pobre. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero, dijo el Señor, tú eres rico. Tú eres rico. Pero escuchen, la iglesia rica. Tú dices, soy rico. Me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego del mundo. Muchos de nosotros no estamos como Esmirna, estamos como Laodicea. Por fuera estamos ricos, por dentro pobres. Esmirna por fuera era pobre, pero por dentro Cristo dijo, era rico. Esto me cierro con esto esta mañana. Esto me trae la parábola de Lucas capítulo 12, donde el Señor habla de el hombre ese que no sabía qué hacer con todas sus riquezas. Dijo, bueno, esto es lo que haré, derribaré mis graneros y lo haré mayores y diré a mi alma, alma tiene para muchos años.
Y la Escritura, el Señor cierra con este concepto. Así es todo aquel que no es rico para con Dios. Por tanto, dice Dios, Cristo a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge con tus ojos con colirio, para que veas. Aquí termina el concepto de riqueza de parte de Dios. Todos los conceptos de riqueza del Nuevo Testamento de Dios tienen que ver con su persona. David, cuando se presentó delante de Dios en Salmo 34, dijo una frase que yo uso mucho. Está en el versículo 6. Dijo esto: este pobre clamó y Jehová le oyó. Hermanos, quiero que sepas, tú siempre vas a ser pobre. Y cuanto más rico es Dios, más pobre eres tú. Eres pobre en todas las áreas. Eres pobre en fuerza, eres pobre en misericordia, eres pobre en paciencia, eres pobre en todas las áreas. Eres pobre. Yo le pedí a ChatGPT esta semana que me diga cuántos lingotes de oro se adueña Bill Gates por su tesoro conocido. Y ChatGPT me dijo, 1.400.000 lingotes de oro es la riqueza de Bill Gates. Uno mira, es 1.400.000 lingotes de oro. ¡Guau! Esa riqueza que tiene Bill Gates se la dio Jehová. Y Bill Gates sabemos que no es el hombre más rico del mundo. Elon Musk, quizás Jeff Bezos de Amazon, no sé. Van apareciendo algunos nuevos que están surgiendo en su riqueza. Pero escuchando a Piper esta semana, Piper dijo, cuando se despierte, como dice Job 27, rico se acostó por última vez. Y se va a despertar en el infierno, absolutamente pobre. Y tú quizás en este mundo no tuviste mucho, pero no te has dado cuenta que toda tu riqueza está en Dios. Y que deberías gozarte simplemente de saber que cuando despiertes, vas a pasar a ser heredero de la riqueza duradera, eterna, por los siglos de los siglos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¡Oh, profundidad de las riquezas! Y bueno, íbamos a desarrollar sabiduría y conocimiento. Lo dejamos para la semana que viene. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos a entender que todo es tuyo y que nos has concedido el privilegio de participar de las riquezas de tu naturaleza. Pedro dijo, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, del eterno gozo que hay en tu presencia. No va a haber un día más en la eternidad donde va a haber una gota de tristeza en nuestras almas. No va a haber una hora más de lamento, de lloro, de aflicción. Tendremos el gozo eterno. Entraremos al gozo de nuestro Señor, como dice tu palabra. Oh Padre eterno, ayúdanos a entender la riqueza que poseen tus hijos por ser tus hijos. Tenemos un Padre que es eternamente rico en su naturaleza. Hemos sido llamados a participar de Dios, a tener comunión con Él eternamente y para siempre. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a pensar y meditar en estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo.
El Señor le bendiga, hermanos.